Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Cáncer, recuerda que es una lectura general, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. El día viernes a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Otra cosa, cariño, a partir del 16 de este mes voy a estar de repente ausente 2 semanas, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a entrar a lo que es a una operación y entonces necesito estar en reposo. El otro punto, me puedes ayudar viendo otra vez lo que es los videos pasados. ¿Para qué? Para que YouTube mantenga lo que es vigente el canal, ¿vale, cariño? Es esto, Cáncer. Yo sé que tú me vas a apoyar, mi Candy, mi cangrejito. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe, ¿vale? El viernes a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es el super chat. Empezamos, cariño. Muy bien. Mi querido Cáncer, ¿qué está pasando contigo, cariño? ¿Qué está pasando? Siento como que... Es como si me dijera Richard, wow, Richard, esta semana me he despertado de repente con un humor desagradable, siento que todo me va mal, siento que las cosas no fluyen como yo quiero, esta persona no me dice nada. Cariño, ¿qué pasa contigo, mi cangrejito? Por Dios. Yo te soy sincero, Cáncer, yo prefiero verte como Candy, ilusionado, ilusionada, pero feliz, cariño. Pero es como si me dijera, Richard, he despertado, he reaccionado, quiero mandar todo, ya sabes dónde ya. Cariño, siempre en la vida vamos a tener momentos buenos, momentos malos también. Pero esto no quiere decir que tu vida va a ser siempre así, cariño, ¿vale? ¿Por qué estás así, mi cangrejito? Yo sé que tú quieres cariño, yo sé que tú quieres amor, mira. Un besito, ¿vale? Con lengua. Un besito con lengua, mi Cáncer. Pero tienes que animarte, cariño, ¿vale? Porque te noto así. No puede ser. Yo soy Cáncer. Yo soy Cáncer y siento tu energía, cariño. Pero yo cuando a veces estoy desanimado, te soy sincero, yo digo, tengo que salir de esta. Tengo que tener fe. Todo va a ir bien. Porque si no, cariño, todo lo absorbes. Es como un cúmulo. Es como si estuvieras inflando un globo. Lo inflas de todas tus desgracias o de todas las cosas negativas y al final revienta. Revienta, cariño. Y como revienta, esa onda de expansión pues te afecta a ti, cariño. Entonces es muy importante que tú cambies el chip, ¿vale, mi cangrejito? Cambia el chip, por favor. Arriba los ánimos, ¿qué te canto? Richard, cántame la canción de Candy. Vale, te voy a cantar la canción de Candy. En mi ventana veo brillar las estrellas muy lejos de mí. Cierro mis ojos, veo pasar. No me acuerdo más, ¿vale? Candy, 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 ya está, cariño, pero arriba los ánimos, ¿vale? Por favor, la chancla y yo te queremos ver feliz, cariño. La chancla y yo te queremos ver feliz. Recuerda que todos tenemos en algún momento nuestros momentos negativos, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir los arcángeles. A ver, mi cangrejito. A ver qué me quieren decir los arcángeles. Para Candy, yo qué sé, Richard, no soy Candy. Ahora soy Catwoman. Ahora soy el hombre gato, porque ya me lo han dicho un día ya. Y me encanta, cariño, me encanta. Vamos a ver. Uy, por Dios, ¿cómo están las cartas hoy día? Dice, todo va bien. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias de corazón. Todo va bien, dice. Escucha, nos están diciendo, todo se muestra exactamente como debe ser y la situación tiene ventajas ocultas que pronto vas a comprender. ¿Ves, Cáncer? Yo creo que soy brujo, Cáncer. Yo creo que soy brujo. Porque mira, no, pero todo ha sido en nombre de Dios, ¿vale? Gracias Dios y universo, los arcángeles, que mediante estas cartas o estos mazos me haces entregar estos mensajes. ¿Para qué? Para que mi cangrejito empiece a crecer y evolucionar y para que encuentre lo que es su tranquilidad. Amén, te lo enseño, cariño. Todo va a ir bien, ¿vale, mi cangrejito? Así que no te sientas mal, cariño. No te sientas mal, ¿vale? Todo va a ir bien. Y lo he guardado, aquí lo dejo. Muy bien, vamos a ver. A ver, te voy a dar ahora lo que es signo. Ha salido el sol. Entonces, si me veo muy blanco, ya no hay problema. ¿Qué hago? No puedo cortarla, no puedo bajar más. Le había puesto lo que es el mínimo porque estaba oscuro, pero ahora salió el sol. Yo que sé, Richard está muy blanco. ¿Qué vamos a hacer, cariño? Ya está. A ver, vamos a ver. Signos, a ver, vamos a ver signos. Me sale lo que es un Tauro,
me sale lo que es un Piscis o Acuario, me sale un Libra, que es raro que no te salga un Libra. Me sale lo que es un Capricornio y me sale lo que es un Aries. Ha salido un Sol tremendo, te soy sincero. Ay, Dios mío, como tengo la cámara profesional y yo lo utilizo por píxeles, no lo hago en automático, entonces se ve así. Porque si lo pongo en automático sale muy oscuro. Son cosas que voy aprendiendo. Te enseño las cartitas. Richard, te ves muy blanco. Ya lo sé, cariño. Tampoco me gusta a mí verme tan blanco. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Iniciales. A ver, iniciales, mi cangrejito. ¿No será que a lo mejor justo yo te digo esto? Todo va a ir bien, cariño. ¿Y cómo son las energías? No había parado en ello. Yo te digo, todo va a ir bien. Estoy agradeciendo a Dios porque aquí ha estado nublado. Y justo que te digo esto sale el sol, cariño. Nada por casualidad, te lo digo, cangrejito, nada por casualidad, ¿vale? Es como si me dijeran, esto es lo que tenías que entregar a Cáncer. A ver, vamos a ver iniciales. La letra Y, la letra H, la letra... Uy, hay una persona que está un poco ausente, pero quiere saber de ti. La letra W o la letra M y la letra N, cariño. Muy bien, Cáncer. A ver. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Todo va a ir bien. ¿Ves cómo ha salido el sol? Que ya parezco Cocoon. Richard, pareces un fantasma. Ya lo sé, cariño, que tengo una ventana inmensa aquí. Vamos a ver, yo te lo voy a enseñar un día. Yo creo que puedo enseñártelo ahora. A ver, Cáncer, ¿lo hacemos? Richard, enséñamelo, Ya te lo voy a enseñar, cariño. A ver. Vas a ver, ¿vale? La ventana que tengo inmensa, por eso que hay cambios de color. A ver si se puede, cariño, a ver si se puede, a ver. Ahí está, ¿lo ves? ¿Lo ves? Ya está, cariño, ¿ves? Listo. Y ahora estoy con una cámara profesional, ¿vale? Y lo hago solo por vosotros. Antes grababa con móvil. Richard, se te mira muy poco. Vale, Cáncer. Hoy estás muy caprichoso, Cáncer, te soy sincero, ¿vale? Hoy estás muy caprichoso. Vamos a ver qué nos dicen. Ya has visto ya. Es que tengo es como si toda la pared es una ventana. Y me encanta porque hay mucha luz, ¿vale? A mí me encanta que exista mucha luz. Cuando no hay luz me deprimo, le soy sincero. Vamos a ver. La carta de la templanza. Tenemos, uy, cariño, todo se va a poner en orden. Recuerda, la carta de la templanza, que también nos hablan lo que es la parte espiritual. La carta de templanza nos dicen que está buscando lo que es el equilibrio, está buscando lo que es la paz, la tranquilidad en tu vida. Y tienes aquí lo que es la carta del 10 de pentáculos. Entonces, mi querido Cáncer, algo maravilloso va a llegar para ti. Solamente es cuestión que tú tengas fe, cariño. No decaigas, todo va a ir bien, nos dicen. Mira estas dos cartitas, Vamos a ver. Mi querido Cáncer. Otra cosa, es que de verdad, Cáncer, siempre contigo tiene que haber un drama, siempre. Si no hay drama, no hay signo para Cáncer, siempre. Vamos a ver, Cáncer, cariño, hay una persona que te desea, Cáncer, y tú no eres consciente. Hay una persona que quiere tenerte, que quiere abrazarte. Está dentro de tus amigos o amigas, solteros y solteras, si estás por ahí. Alguien dentro de tu entorno de amigos te desea y te quiere, cariño, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque mira, inclusive se pone celoso y se pone celosa, cariño, porque lo mira así con odio al resto. Yo qué sé, es como los leones, marca su territorio, va orinando de esquina a esquina. Richard, ahora entiendo por qué la pared de mi casa siempre está comeado. Es así, cariño. Es como los leones, marca su territorio. Pero cariño, dentro de tu entorno de amigos o de amigas, ojito, ojito. Pero mira, yo veo que este chico o esta chica como que se pone celoso, se pone celosa cuando de repente alguien, yo que sé, quiere verte. Yo que es como la canción, cariño. Tengo celos hasta del aire que respiro. Que respiras tú. Siento celos, ni de macho, de cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y de suspiro. La música de Camilo es esto, cariño. Tiene hasta celos del aire que tú respiras. ¿No será un poco excesivo, un poco tóxico, no? Richard, ¿quién es? Pero Cáncer. Aquí entre nos, ¿vale? Yo soy Cáncer también. Yo sé que a ti te gusta esto, cariño. Richard, ¿quién es? Porque tú cuando sientes que hay una persona que está por ti, y más si es así, tan obsesivo, tan loco, tan loca, a ti te encanta, Cáncer. A ti te van las cosas violentas, creo. Richard, ¿qué dice? Cariño, yo siento que a ti te encanta esto. Richard, ¿en serio? Sí, Cáncer. Tienes celos inclusive del aire que tú respiras.
Piensa que el aire, yo qué sé, te está tomando en cuerpo y alma. Es así, cariño. Y tenemos aquí la carta del 4 de Pentáculos. Mira, yo creo que esta persona, como está sintiendo tanto por ti, en algún momento en su intimidad, en su soledad, es como si te abrazara, como si te apachuchara, como si dijera, quiero tenerlo. Mira, cariño, te enseño las cartas, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Tengo aquí también la carta del paje de bastos, la carta del 5 de espadas, y tenemos aquí la carta del caballero de bastos. Cariño, no vaya a ser que me dice Richard, ahora que me lo dices, hay una persona que siempre me habla mal de un chico o de una chica. Oye, ¿tú lo has visto? Es un coqueto, es una coqueta. Siempre está con diferentes cucarachas. Cariño, ¿no será que te quieren poner en contra de ese amor? ¿No será de tu papi, de tu mami que te quieren poner en contra? Porque yo veo entusiasmo de parte de ellos, ¿vale? Hay un grupo de personas que quiere estar contigo. Hay un grupo de personas que se siente entusiasmado o entusiasmada. Te quiere, cariño, en pocas palabras, ¿vale? Pero siento que a ti te bombardean, Cáncer. Siento que a lo mejor te vienen con cuentos chinos, que digo yo. A otro perro con ese hueso. Sí, cariño. A ver. Yo lo que te recomendaría, Cáncer, si tú me dices, Richard, estoy conociendo a alguien, ¿vale? Me gusta a alguien, Richard, muy bien. Voy a confesarlo, Richard, voy a confesarlo. Estoy en plan Candy, es así, ¿vale? Estoy en plan, yo que sé, Pandora. Cada vez que escucho esa música, qué sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle, una chispa en equilibrio, dinamita que estalló, cariño. Has ido verlo y tu corazón estaba así, tic, 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 tic. ¿Te ha pasado alguna vez? Seguro que te ha pasado, Cáncer, que cuando hay una persona que te gusta, te da como taquicardia. Te da como taquicardia, guapa, guapo. Te empieza a acelerar el corazón, te pone nervioso, te suda la mano. Yo qué sé, te da hasta gases te da. son de los nervios, Cáncer. Son de los nervios. Cáncer. A ustedes, cariño, cada vez que están nerviosos, le afecta el estómago. Te digo así, te afecta lo que es el colon también. Por eso la barriga se te hincha, cariño. Es porque estás nervioso, estás nerviosa. Richard, ¿en serio? Yo pensaba que yo qué sé, me caían mal las cosas. Tú un poco más y vas a empezar a volar, porque la barriga lo tenías hinchado de gases, cariño. Entonces te digo las cosas como son. Cáncer, a ustedes le afecta el estómago, la garganta y la cabeza. ¿Vale? El estómago, la garganta y la cabeza. Cuando están nerviosos, cuando tienen problemas emocionales. Muy bien. A mí lo que me está diciendo Cáncer, me dice, tendrías que empezar a apostar por esa historia que va a llegar o por esa historia que tú estás conociendo. Cariño, me hablan de energía nueva. Me hablan de energía nueva. No vaya a ser Cáncer. Voy a ser malicioso, ¿vale? Voy a ser malicioso. No vaya a ser Cáncer. Que tú en este momento me dices, Richard, es cierto, Richard, lo amo, lo quiero a él, Richard, lo quiero dominarlo, quiero hacerlo mío, ¿vale? Cariño, ¿no será que te gusta a alguien y de repente puede ser que enviado por tu ex, puede ser, digo yo, ¿vale? Enviado por tu ex te pone en contra de ese nuevo comienzo, de esa nueva relación? No vaya a ser que a lo mejor de repente esa persona que te dice, Cáncer, ¿cómo vas a estar con ese tío? Con Felipe, con Felipa, ¿cómo vas a estar? ¿No te has dado cuenta? Uy, de verdad, le falta un diente. Cuando es mentira, cariño. Tú dices, ¿dónde? Lo abres su boca, lo buscas, tiene los dientes completos. ¿Dónde está, cariño? ¿No será que le interesa a tu hombre, a tu mujer? Cáncer, ¿te has puesto a pensar? Tienes que empezar a ser malicioso, cariño. Yo también soy Cáncer, ¿vale? A veces yo que sé, cariño, sueñas que los pájaros vuelan. Bueno, los pájaros sí, Richard. Los chanchos. Sueñas que los chanchos vuelan, que los cerdos vuelan. ¿No será esto, cariño? Porque aquí me dice, alguien te pone en contra de tu fortuna, alguien te pone en contra de tus logros o de tu evolución. El otro mensaje, Cáncer. Trabajo, negocios. Tienes que ir con malicia, ¿vale, cariño? Tienes que ir con malicia. No vaya a ser que haya una persona que a lo mejor te malinforma. Oye, que mire, ese compañero de trabajo ha hablado de que tú eres un inútil, de que tú no sabes hacer las cosas. Y simplemente lo hace para que tú estés en conflicto con el resto. Cariño, hazme caso, Cáncer. Yo soy perro viejo. Cuando alguien ve de que tú tienes valor, cuando alguien ve de que tú puedes llegar lejos, va a buscar la manera de ponerte trabas, guapa, guapo. Tienes que entender esto ya, ¿vale? Muy bien. ¿No será esto, cariño? Porque a mí me dice,
A alguien le apesta, a alguien le aburre el regalo que te va a dar Dios, que te va a dar el universo. A alguien le aburre, cariño. Es muy importante lo que te estoy diciendo, ¿vale? Tenemos también la carta de la Reina de Copas, la carta del 4 de Copas y tenemos aquí también la carta de la Emperatriz. Uy, por Dios, lo que estoy viendo aquí, cariño. De verdad, yo defendiéndote a capa y espada, pensando que eras una mosquita muerta y veo que tú, cariño, atrapas pájaros por todos lados. Es así, cariño. ¿Por qué te digo? Porque tú, mi querido Cáncer, en algún momento has tenido una propuesta de amor. Pero tú lo has rechazado, cariño. Y era una buena propuesta. Y a mí no me vas a mentir, guapo, ¿vale? Has tenido una buena propuesta. ¿Por qué? Porque todavía estás pensando que puedes tener proyección con alguien. Alguien X. Con esa persona del pasado, la cual no puedes olvidar. Que vuelve, se va. Llevas como 5, 10, 20 años, cariño. Ya vas a ser abuela ya. Ya vas a ser abuela. Pero sin embargo sigues pensando en esa cucaracha, ¿vale? Entonces me dice Cáncer. Cáncer ha tenido una oportunidad y Cáncer ha dejado pasar esa oportunidad. Porque tenemos aquí la carta de la Reina de Copas, la carta del 4 de Copas y la carta de la Emperatriz. Te enseño las cartas. Muy bien, vamos a ver. Mira, cariño, las cartas. Has tenido una oportunidad, Cáncer, cariño. Sí. Y yo veo que a pesar que tú has rechazado a ese gran amor o a esa persona, te piensa. Hay alguien, cariño, que te piensa. Hay alguien que no te saca de su mente. Y yo creo que tú lo has dejado pasar. Tú habías tenido la oportunidad de estar con esta persona como pareja, como relación, pero lo has dejado pasar. Sale tu elemento, Cáncer. Y sale aquí la carta de la Reina de Bastos. Y tenemos, mira, cariño. Si tú haces una reflexión, si tú empiezas a meditar y dices, Richard, ¿será que es Juanita? Yo lo rechacé a Juanita, Richard. Pues, cariño, esta persona, si tú lo buscas, si tú pides conversar con él o con ella, tenlo por seguro que te va a dar una oportunidad. Pero tiene que ser una oportunidad honesta. No vayas a buscarlo de repente porque te sientes aburrido o aburrida. Tú sabes, cariño, que yo te quiero y yo te defiendo, pero las cosas como son. Alguien tiene que hacerte ver las cosas, Cáncer. Yo veo que esta persona te daría una oportunidad. Mira, te daría una oportunidad. Muy bien, vamos a cambiar de mazo. A ver, Cáncer. Pero ten cuidado con esas personas maliciosas, que a lo mejor de repente te quieren ver hundidos. Yo creo que hay alguien, cariño, que le incomoda tu evolución. Hay alguien que a lo mejor de repente, yo qué sé, se ha enfadado contigo en vano, como yo digo, por las puras. A ver, Hitter, no se dice por las puras, ¿vale? Se dice en vano, me da igual, ¿vale? No vaya a ser que alguien por las puras se ha enfadado contigo. O a lo mejor me dice Richard, ¿por qué el cambio? Habíamos tenido de repente algo concretado, un plan, o habíamos tenido un acuerdo. ¿Por qué esta persona cambió? ¿Por qué ahora simplemente ha cambiado todo? Se ha enfadado, no sé por qué, cariño. No sé por qué. Por eso te digo, yo siento que alguien lo ha dicho algo que tú ni sabes. O ha hablado por demás. Y esto ha traído una confusión con esta persona, ¿vale? Vamos a ver qué me dice economía. A ver, cariño. Me pica la nariz, Cáncer. A ver, economía, vamos a ver. Me sale la carta de la luna, haz caso de tu intuición y es tu elemento. Cariño, el trabajo, el dinero, la fortuna te sigue. Cáncer, el trabajo, el dinero, la fortuna te sigue. Porque sale la carta del mago mirando a la carta de la luna que es Cáncer. Mira, te está mirando, te está siguiendo el trabajo, cariño. Te está siguiendo la economía. La carta de la rueda y la carta de la sacerdotisa. Quizás de repente vas a tener que reinventarte o hacer algunos cambios, pero el dinero, el trabajo te está siguiendo, me dice. La carta de la sacerdotisa. Y sale el carro aquí, cariño. Tranquilo, tranquila, porque la economía va a mejorar para ti. Muchos de vosotros posiblemente van a tener que desplazarse o hacer un viaje quizás, pero me dicen que la economía mejora. Va a haber una propuesta o alguien te hace una propuesta, ya sea de repente para empezar un nuevo trabajo, un nuevo negocio, o te proponen de repente entrar a una nueva empresa. Muy bien, cariño, pero la economía llega. No sé por qué siento, Cáncer, que puede estar vinculado con el extranjero, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del mundo. Puede ser que a lo mejor tengas una propuesta para viajar fuera o simplemente para salir de tu centro de confort, fuera de tu ciudad, fuera de tu pueblo, ¿vale? Muy bien, vamos a ver las características, a ver qué me quieren decir. A ver, mi cangrejito, por Dios. A ver, Richard, hoy no hay canción. ¿No te he cantado canción? Sí te he cantado canción, Cáncer, por Dios. ¿O no? A ver, háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que no estoy
Ay, no me acuerdo más. De que tú me quieres. Ay, no me acuerdo más. ¿Se acuerdan de esa canción de Rocío Dúrcal? Que es: háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy con... No me acuerdo más, ¿vale? De que tú... Ay, no me acuerdo, pero es una canción muy bonita. ¿Cuántos años, Cáncer, vale? Aunque tengas que olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, la costumbre, Cáncer, la costumbre. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. La costumbre, es esto, Cáncer. A ver, las características. Me dicen, una persona que puede ser del signo Virgo o de cualquier signo te extraña, te piensa, te recuerda, ¿vale? Veo que cada noche siempre te está soñando. Puede ser que esta persona esté en la distancia o puede ser que a lo mejor vosotros han perdido el contacto o la comunicación no es muy fluida. Tranquilamente esta persona de repente su trabajo está vinculado con la construcción o simplemente vive lo que es en un edificio alto. Muy bien. Puede ser de piel blanca, cabello castaño o cabello rubio. La carta del As de Oros. Para muchos de vosotros va a llegar lo que es una oportunidad o Dios, el universo, te va a dar un regalo, me dicen. Te viene un regalo, Cáncer, ¿vale? La carta del As de Oros. También, de repente el amor lo tienes dentro del trabajo, del negocio o de la empresa. Te viene un regalo, Cáncer. Sí, hay una persona que se fue, quiere volver otra vez a tu vida. Está resolviendo conflictos pendientes, de repente en su trabajo, de repente en la relación o en estos momentos tiene una lucha interna, nos dicen aquí. La carta de Rey de Bastos. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de rasgos afroamericanos o mulatos, cabello crespito, muy ondeado, tiene una sonrisa agradable, es una persona que le gusta vestirse con ropa muy cómoda. Esta persona de repente también cree mucho lo que es en la magia, en la intuición o tú lo vienes soñando constantemente, ¿vale, cariño? Te enseño las cartas, mi querido Cáncer. Ya bajó la luz, ya se mira más claro porque antes me he visto como cocum. Gracias, Cáncer. Bendiciones y te me cuidas. Hasta la vista. Gracias por tu apoyo.